Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo creo que muchos de nosotros desde pequeños hemos visto muchas películas y nos hemos visto rodeados de muñequitos, de unos personajes a los que teníamos mucha admiración porque nos libraban del mal, lo primero, y sobre todo porque tenían superpoderes. ¿Quién no quería tener superpoderes o jugar a que tenía superpoderes? Entonces, con el tiempo y leyendo un poquito de literatura científica y médica, te das cuenta de que hay personas que tienen superpoderes, pero que esos superpoderes no son sobrenaturales. De esas historias son de las que vamos a hablar hoy. Primer caso, si yo quisiera tener un superpoder, y que casi todos tienen un superpoder, es no tener miedo, no pasar miedo. De hecho, si veis la imagen que os he puesto antes, son caras desafiantes, ganas de salir a luchar contra el mal. Entonces, ¿existen personas como nosotros que no tienen miedo? Sí que existen. Hay un caso muy famoso de una mujer que quedó anónima, que se llamaba la paciente SM, la mujer sin miedo, que varios científicos estuvieron estudiándola muchísimos años. Lo primero que hicieron fue meterla en una sala, un teatro, con otras personas normales que sí que tenían miedo y ponerle películas de terror. No demostró ningún tipo de sentimiento. Pero le pusieron comedias y se reía, le pusieron dramas y lloraba, pero no tenía miedo. Le preguntaron si tenía miedo o aversión a algo. Dijo que a las arañas y a las serpientes. La llevaron a un terrario, tocó una araña, que la llamó la atención porque era mortal, y también quería que le sacaran 2 serpientes. Y por último la llevaron a una mansión del terror el día de Halloween, con actores que daban más miedo, y llegó a asustar a uno de ellos preguntándole una salida. Entonces, esta mujer era un caso muy especial. Lo que se sabe ahora científicamente es que esa mujer tenía una mutación muy concreta en el cromosoma 1, en la sección 1q21, que lo que hacía es que su amígdala se calcificara, es decir, no producía una proteína de la matriz que mantiene las amígdalas, que son dos centros como 2 almendras que tenemos en el cerebro. De hecho, amígdala viene de almendra en griego, que se encargan de que, primero, cuando vemos a una persona con los músculos estirados de que tiene miedo, reconocer que alguien tiene miedo, eso es peligroso. Que nosotros también, cuando sentamos miedo, se estiren los músculos de la cara para que otra persona vea que tenemos miedo y también para que salgamos corriendo. De hecho, cuando se le pusieron este tipo de experimentos con personas con distintas caras, tampoco era capaz de reconocerlo. Es un superpoder no tener miedo. A esta mujer no le fue muy bien en la vida, vamos a seguir. Otra cosa que podríamos pensar es no tener dolor. Es decir, cuando nosotros vemos cómo los superhéroes combaten en todas sus batallas, se llevan golpes muy fuertes y no acusan demasiado los golpes. Os he hablado del cromosoma 1, de la sección 1q21, pues resulta que en esa misma sección, muy cerquita, estas personas tienen una mutación. Hay personas que no tienen dolor, tienen un síndrome que se llama CIPA o insensibilidad congénita, y lo que pasa es que esa mutación afecta a otra proteína, afecta a un receptor que de normal produce el desarrollo de unas neuronas que son las que sienten el frío, el calor y el dolor. También, como daño colateral, tampoco pueden sudar. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de estas personas no pasan de niños. O mueren por el camino, o como le pasa a Ashlyn Blocker, que es una de los pocos casos, una niña americana que ha llegado a ser adulta. En todas las fotos, tiene un documental en la que los padres dicen que en todas las fotos siempre sale o con una magulladura, o con algo de sangre, o vendada, o lo que sea. Es una enfermedad muy rara. De hecho, ocurre uno de cada 2, si no me equivoco, eran 125 millones de casos. Hay unos 60 casos en Estados Unidos, para que os hagáis una idea. Y salía reflejado en una película que han estrenado hace poco que se llama Insensibles, por si la queréis ver. Otra cosa que deberían de tener los superhéroes, que también tienen personas normales, son memorias imborrables. Es decir, normalmente no veis a ningún superhéroe con una carta buscando las calles donde está el malo y más o menos aprende los movimientos de cómo luchar con ellos. Entonces, yo querría tener una memoria imborrable. Pues bien, hay varios casos. El caso más antiguo es un caso de una persona que se llama Solomon Sereseski, un ruso, que tenía una memoria autobiográfica perfecta. Le podías preguntar por cualquier día de su vida y te contaba exactamente lo que hizo, lo que vio, lo que le preguntaron, lo que pasó. La persona que está a la izquierda es Luria, es un investigador, un neurólogo que estuvo 30 años estudiándolo y que sacó un libro que se llamaba Un pequeño libro sobre una gran memoria. El que le siguió el testigo científico es James Magot, que ese hombre se ha dedicado a estudiar casos reales a día de hoy, como son estos 5. Salieron en un documental de la CBS, que son personas a las que, por ejemplo, les preguntaban con registros climáticos qué día hizo el día de su cumpleaños del 83, y acertaban. Es decir, había muchas pruebas para comprobar que estas personas no habían olvidado nada de su vida. Al final, los experimentos de Magot determinaron que estas personas, llevándolas a la resonancia magnética, tenían zonas hasta 8 veces aumentadas, que eran el lóbulo temporal, que eso ya se sabía que estaba implicado en memoria, y el núcleo caudado, que además está implicado en trastorno obsesivo-compulsivo que sufrían 3 de las personas. Para que os hagáis una idea, cuando hay tan pocos individuos para saber de ello, por ahora se sabe que todos los varones son zurdos, cosa que no se sabe si es coincidencia o no, y que salvo uno nadie tiene novia, o sea, no tienen pareja. Cosa que creo que es bastante lógica si la otra persona se acuerda de todas las discusiones anteriores que has tenido.
Pues yo también, si fuera superhéroe, me gustaría ser inmune a la enfermedad en general, o a las enfermedades. La enfermedad más complicada que tenemos a día de hoy, la gran pandemia, es el VIH. ¿Existen personas resistentes al SIDA? Existen personas resistentes al SIDA. No sé si se acordarán, en 1991 Magic Johnson dio una rueda de prensa diciendo que dejaba el baloncesto. Y dejaba el baloncesto porque estaba infectado por el VIH y en esa época todo el mundo moría de SIDA a los años después. Él no lo hizo y muchos otros individuos a lo largo del mundo se dieron cuenta de que ellos, sin tratarse, antes de que llegara la triple terapia, no tenían SIDA, no morían de SIDA. De hecho, hubo un gran problema porque estas personas se sentían estafadas. Pensaban que era un cuento de las farmacéuticas y hicieron documentales. En el caso que veis a la derecha es Christine McGeour, es una de estas personas especiales, aupada por los Foo Fighters, que fue un grupo que llegó a dar conciertos benéficos en contra de la teoría oficial del SIDA. Pues bien, lo que no sabía Christine McGeour, por desgracia, porque tuvo una hija y las dos murieron a la larga, es que eran personas que ahora llamamos en los investigadores elite controllers. Son personas que tienen una mutación también muy concreta. Es en el gen que produce el receptor CXCR5. ¿Por qué es tan importante? Porque el virus, si ese receptor no está en nuestras células, no puede entrar. Y si no puede entrar, no puede infectarnos. Entonces, a la larga, esas personas tienen que medicarse también, pero pasan mucho tiempo en el que esas personas pueden tener el virus en su cuerpo y no tener la enfermedad. Este malentendido, el que llegamos tarde, pues no es que llegáramos tarde los científicos, esto pasó hace 30 años. Entonces, eso es lo que lleva a personas como Christine McGeour a hacer documentales y a que ocurriera todo este problema. Ahora sabemos que estas personas son resistentes y, de hecho, son 1 de cada 300 personas. Seguramente en este auditorio haya más de 1 y más de 2. Por último, no todos los superhéroes que vemos en las películas son personas que nazcan con una mutación. Sería, si os acordáis, por ejemplo, Spiderman le pica una araña. Pues vamos a dejarle también hueco a personas que hacen cosas especiales para meterlos en estos superhéroes de la ciencia. Uno de los casos más curiosos que me he encontrado son las personas que son inmunes al veneno. Lo que hacen viene de hace mucho tiempo. La persona que está arriba a la izquierda se llama William Hast y murió hace muy poquito, con casi 100 años. Ese hombre montó un serpentarium en Punta Gorda, en Florida. Le encantaban las serpientes, dejó todo su trabajo para vivir con ellas y lo que hacía era de las pocas personas que extraía veneno de serpientes venenosas de todas las partes del mundo y lo mandaba a laboratorios para que los laboratorios pudieran diseñar los antídotos que conocemos que se usan con las picaduras. Entonces, este hombre recibía más mordeduras de serpiente de lo normal, porque el que juega con fuego se quema, y lo que hizo era él a sí mismo coger pequeñas dosis del veneno e írselas inoculando todos los días de su vida. De hecho, estuvo cerca de 30 o 40 años inoculándose a sí mismo el veneno de la serpiente. El que tenéis a la derecha, que es Steve Ludwig, es un chaval que fue un día al Serpentarium de Punta Gorda, en Florida, vio a Bill Hast y decidió qué es lo que quería hacer el resto de su vida. Lo importante que es, ¿por qué estas personas son inmunes? Los venenos de las serpientes no dejan de ser proteínas, son neurotoxinas o hemotoxinas. Entonces, nuestro sistema inmunológico puede reconocerlas como extrañas. ¿Por qué no se vacuna a todo el mundo? Porque es muy peligroso. Es decir, estas dos personas, en los documentales en los que salen, cuentan que han arriesgado su vida varias veces. Pero también porque son superhéroes. Bill Hast, por ejemplo, ha sido responsable de salvar 23 vidas. 23 vidas de personas que les había picado una serpiente, que no había antídoto cerca por la zona y que llamaron a este hombre, le sacaron sangre y le pusieron su suero. Con lo cual, también los metemos en superhéroes de la ciencia. Y por último, y la más obvia de todas, es tener una fuerza sobrenatural. Si se fijan en todas estas imágenes, tenemos ratones que son mucho más musculosos que otros ratones. Esa vaca no es normal. Y este toro, esto es un perro, que es una raza que se llama Whippet, y son galgos. Y de repente imaginas cuando salió este Whippet y le llamaron el Whippet toro. Esta es Wendy, la Whippet toro, y ahora crían ese tipo de animales también separado. Y este niño, que es Liam Extra, que tiene de lo más entretenido a muchos científicos a nivel mundial. Todos ellos tienen algo en común, y es una mutación en el gen de la miostatina. La miostatina es la responsable de decirle a tus músculos que tienen que parar de desarrollar músculo esquelético. Estas personas carecen de ello y, por lo que veis, se nota. Entonces, yo no sé con qué superpoderes quedaríais vosotros, yo la verdad es que casi que con ninguno, pero por lo menos hay que reconocer que hay superpoderes, aunque no sean sobrenaturales. Muchas gracias.